Lo que hemos intentado en estas del domingo pasado, el mensaje pasado, se lo recomiendo, es que hay verdades en la palabra del Señor que como cristianos no estamos viviendo, y el no estar viviendo en esas verdades nos convierten en esclavos. ¿En esclavos de qué? En esclavos de este sistema, esclavos de nuestras propias necesidades, esclavos de los sueños no alcanzados. Por eso, si hay algo que el Señor hizo, es que cuando uno ve la cruz no es simplemente un hombre que murió allí, sino que tiene unas verdades profundas, y que mientras que tú y yo no reconozcamos esas verdades y no las interioricemos, nuestra vida no va a cambiar. La palabra del Señor dice que tal como nosotros pensamos, así es como actuamos, así es como nosotros somos. Y la palabra lo que quiere enseñarnos precisamente es que podamos reconocer que el Señor lo que quiere es mostrar su grandeza, su poder, pero no solamente de una manera milagrosa o con un poder que se manifiesta, sino que su palabra es poder. ¿Su palabra es qué? Poder. Pero ¿cuándo cobra poder? Cobra poder cuando el Espíritu Santo, cuando tú vas y lees la palabra y te revela esa palabra, como que hay una gran diferencia en que tú estás leyendo un libro de cuentos a cuando tú entras a leer la palabra y tú dices, wow, esto es lo que encuentro aquí. Y allí es donde los cambios empiezan a suceder realmente, porque cuando lees la palabra, el Espíritu Santo te revela la palabra. Una persona común y corriente, sin el temor a Dios, puede leer la Biblia y va a hacer una historia normal con varios cuentos y demás, y va a sacar ciertas conclusiones intelectuales. Pero cuando los hijos de Dios leen la palabra, hay una gran diferencia. El Espíritu Santo está sobre ellos y hay una revelación a ellos. Y cuando la palabra es revelada, eso nos hace libres y en ella hay poder. Por eso en esta mañana quiero invitarte precisamente a que nos podamos sumergir en esas verdades de la palabra para que ellas nos lleven a vivir de una manera totalmente diferente y podamos reconocer cuál es nuestra condición. Amén. Segunda de Corintios 5 dice allí lo siguiente en el versículo 18. Pablo le está hablando allí a la iglesia de Corinto y les está dando unas instrucciones. Corinto se conoce como la iglesia chicharrón, como que la iglesia que tiene muchos problemas, muchas dificultades, pero que el Señor quiere manifestar allí su sabiduría, su poder, hacerles reconocer qué es lo que el Señor ha hecho por ellos para que ellos lo valoraran. Y dice allí en 2 Corintios 5, 18, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando vemos este texto, el texto nos está diciendo, Pablo, lo que el Señor hizo con nosotros. Y allí empieza a entrar en unas verdades muy profundas cuando él dice que todo lo bueno o todo proviene de Dios. La salvación del ser humano proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? ¿Nos reconcilió con quién? Consigo mismo. O sea, Dios Padre dice, esos manes están peleados conmigo. Hay una pelea casada entre el hombre y Dios. Y ese problema o esa enemistad como tal hace que nosotros vivamos distantes de Dios, lejos de Dios y esclavos de este mundo, esclavos de la carne. ¿Cómo así, pastor? La implicación de ser enemigos de Dios tiene unas repercusiones. Por ejemplo, hay textos donde dice que Dios vendrá hasta las tercera, cuarta o quinta generación de aquellos que hicieron el mal. ¿Hago entender? Un papá o una mamá que hicieron el mal, las generaciones seguirán a esas personas y todo el juicio de Dios vendrá sobre ellos, pero no con los que ya son reconciliados con Dios. Amén. Cuando tú eres reconciliado con Dios, la manera como Dios a ti te trata es diferente. O sea, si tú y Dios están peleados o tú estás peleado con Dios, allí tiene unas repercusiones. Tu vida no va a ser bendecida, sino que vas a intentar encontrar bendiciones lejos de Dios porque estás peleado con Dios. Y el Señor está diciendo
que si hay algo que sucedió en esa cruz fue que Dios lo que hizo fue, dio a su Hijo, ¿para qué? Para que Jesús llevara todos nuestros errores. Entonces mírelo de la siguiente manera. Imagínense que cada vez que usted ha cometido un error, usted ha hecho una factura, usted debe algo. Entonces dijo una mentira, una factura, se la colocamos allá al Señor. Usted mintió, una factura, se la ponemos allá al Señor. El día que usted cogió ese ferito que fue inofensivo, pero que se llama robo, ahí está anotado, una factura. Se la pusieron en el Señor. El día que usted chismoneció de su suegra, allí está esa factura. ¿Vale? No, mentiras, ahí no vale, pero coloca la factura y la tiene que colocar allí. Ese engaño que usted por allá le dijo, ay no, mi amor, yo te amo y demás, y después usted le dio la espalda, eso es engaño. Allá hay otra factura que tiene. Si uno va a mirar espiritualmente, nosotros debemos una mano de facturas y yo no tengo con qué pagar. Entonces algunos lo que quieren hacer es, pues vamos a pagar con obras, vamos a hacer cosas para que yo me pueda poner con Dios. Y el hombre intenta engañarse de esa manera, pero no hay manera de pagar una factura como es. Entonces lo que hace el Señor en la cruz es que el Señor toma todos esos recibos, todo eso que todas esas deudas que nosotros teníamos, las llevó en la cruz. De al llevarla en la cruz, entonces tiene una implicación, que Jesús paga. Pero ¿cómo es que paga todos esos pecados y demás? Con su muerte. El Señor tiene que llevar la enemistad que tú y yo teníamos en esa cruz. Y al ser enemigos del Señor en esa cruz, obviamente nuestro trato con Dios y con la humanidad estamos perjudicados en eso. O sea, una persona que está lejos de Dios es una persona que está mal con Dios y con consecuente va a tener una mala relación con los demás. Por eso usted ve la cruz horizontal y vertical, ¿sí? Vertical y horizontal. Mi relación con Dios influye en mi relación con los demás. Entre mi relación sea mejor con Dios, mi relación hacia los demás va a ser productiva y va a crecer. Por eso todos nosotros de alguna manera sin Dios estamos rotos. Todos de alguna manera tenemos una pelea invisible en nuestro corazón. Una pelea invisible ya sea con la familia. Algunos posiblemente perdieron amistades con unas palabras que nunca debió haber dicho. Algunos en la relación con los demás, la persona se abría fácilmente y demás, pero fue tan duro lo que sufrió que ahora se convirtió en una persona desconfiada. Ahora lo que hace es levantar argumentos contra otros. Y ahora lo que hace es que no puede vivir en libertad, sino que tiene una guerra. Y eso se llama que está roto por dentro. Está roto emocionalmente. Y entonces está viviendo allí una batalla. Eso que nosotros llamamos ruptura, Dios la define como enemistad. ¿Enemistad con quién? Contra el hombre y contra Dios. Esa enemistad, Jesús no queda como callado allí. O Dios dice, bueno, estos están enemistados, que se agarren entre ellos y que se agarren conmigo. No. El Señor lo que hace es, dice, yo voy a buscar que el hombre se reconcilie conmigo y que se reconcilie con el mismo hombre. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a mandar a mi propio Hijo a que lleve todos los recibos, todos sus pecados, y que ahora usted se ha declarado que no debe absolutamente nada. No sé qué a usted le ha pasado. Algunos cuentan, ojalá nos pasara todos esos milagros que dicen, no, yo debía 20 millones de pesos sin encerrar y que ya no debo nada. ¡Wow! ¿Sí? Algunos que dicen, no, tenía esta deuda y de repente, o esos mercados que a veces usted con tanto esfuerzo va a ir a pagar y de repente alguien dice, no, ya pagaron eso. Tremendo. Espiritualmente sucede eso. El Señor pagó por tus errores y eso es lo que hablamos hace 8 días. Nos justificó. O sea, ahora el Señor nos declaró justos sin serlo. O sea, el Señor por su gracia lo hizo. Pero no solamente se quedó con esa palabra de justificación, sino que hizo una palabra o nos lleva a una palabra que se llama reconciliación. ¿Qué nos lleva? Una palabra que se llama ¿cómo? Reconciliación. Qué lindos son las reconciliaciones, ¿no? Qué bueno es poder decir, oh, me reconcilié con me reconcilié con ella. Qué buenas son las reconciliaciones. ¿Cuántos están casados acá? Levanten la mano, sin vergüenza, sin vergüenza. ¿Cuántos son bonitas esas reconciliaciones con la pareja? Algunos prefieren pelear para venir la reconciliación. Los solteros tápense en los oídos. Pero la reconciliación es algo muy lindo. El Señor en la cruz quiso mostrarnos algo. Yo quería reconciliar al hombre con Dios. Dios mismo entrega a su propio Hijo
¿Para qué? Para que Él lleve nuestra enemistad, para que Él lleve nuestra culpa, para que Él lleve nuestros pecados y nos justifique. Amén. Y allí sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Que esa palabra reconciliación tiene un significado espiritual, que si yo aprendo a comprender eso, mi vida va a cambiar. La manera como tomo decisiones va a cambiar. La manera segura como enfrento el mundo va a venir. Porque el Señor, cuando yo entiendo que yo ya no tengo enemistad, no hay una guerra con Dios, yo ya puedo entender que yo ya no tengo una guerra con el hombre. Y ya no me va a afectar cuando alguien viene y me hace daño como tal. Voy a ser más valiente para pedir perdón, pero también voy a ser valiente para dar perdón. Y no voy a estar todo el tiempo tratando de demostrarle a otros a través de la venganza que no me la van a montar. Yo voy a demostrarle a esta que conmigo no puede, y cruce esta raya y verá lo que pasa. Va a quitarse ese estrés de qué estarán pensando de mí, porque no está buscando validación, porque en el Señor ya es que tiene validez, tiene identidad. Y esa identidad tiene un valor tremendo cuando aprendes a vivir bajo esa identidad. Ustedes van a ver todo lo que está sucediendo en estos momentos. En las redes sociales están hablando de estos chicos que se creen animales como tal. Y uno puede empezar a decir, ¿por qué llegamos hasta allá? El problema como tal es que esto es producto de que el hombre está sacando a Dios. Y el hombre, cuando está roto por dentro, lo que busca es que el alma, tu alma y mi alma, fue diseñada ¿para qué? Para tener una comunión con Dios, para que Él nos dé una identidad. Cuando el hombre rompe esa comunión con Dios o está enemistado con Dios, el hombre intenta buscar en la seguridad, en el control, en la falta de perdón, en el resentimiento, ese sentido de seguridad que solamente Dios le puede dar. Y ese hombre como tal intenta buscar a Dios, o no buscar a Dios, sino intenta de alguna manera que eso le pueda suplir su alma, como que haya un sentido de seguridad. Entonces, cuando uno ve a los animales, uno ve que los animales son nobles, que tienen ciertas particularidades. Entonces, para el hombre, dice, está tan decepcionado del mismo hombre que dice, miremos nuestra mirada hacia los animales, porque los animales representan nobleza. Y ahora queremos ser como los animales. Pero bíblicamente hablando, el Señor no puso en el mismo nivel al hombre con los animales. El Señor lo que hace con los animales es que el Señor le dio autoridad a Adán para que colocara el nombre a los animales, para que se procrearan y demás. Son parte de la creación, pero la cúspide de la creación de Dios es lo que el Señor hizo, hechos a imagen del Señor. ¿A imagen de quién? De Dios. ¿Y quién fue creado a imagen del Señor? El hombre. Y el hombre, como no honra al mismo hombre, el hombre ahora lo que quiere hacer es que quiere colocar a los animales en el mismo nivel que los hombres. Y no es así. Yo tengo una mascota. Siempre que salimos con el perrito, ay, qué tan lindo, que no sé qué. Y siempre tenemos que sentarnos con mi familia. Les recuerdo siempre a mi hijo y a mi esposa, tienen que recordar que él es un animal y no lo podemos tratar como una persona. Porque si yo empiezo a violentar a ese animal y lo empiezo a tratar como una persona, estoy violentando su naturaleza. Porque necesitamos reconocer que, claro, tenemos que cuidar a los animales de la mejor manera. La palabra del Señor lo dice. Pero yo no puedo comparar a un animal como tal al mismo nivel del hombre. Y algunos lo hacen. Y algunos están reemplazando, tienen malas relaciones con su familia, pero aman a sus animales. Porque ellos son fieles. Hay una gran diferencia entre los animales y nosotros. Los animales no están hechos como nosotros para poder discernir entre lo bueno y entre lo malo. Los animales no pueden distinguir entre el pasado, el presente y el futuro. Los animales funcionan de una manera totalmente diferente porque Dios los hizo de esa manera. Y entonces el hombre lo que está tratando de buscar es identidad en la naturaleza. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1 que el hombre se olvidó de Dios y Dios está enojado. ¿Con quién está enojado?
con aquel hombre que le hace daño al hombre, pero también con aquel que ha agredido a Dios. Y dice que el Señor los entregó ¿a qué? A que su manera de pensar ahora sea confusa. Y esa manera confusa ahora lo que hace es que adoran a lo creado por Dios y se olvidaron de Dios. ¿Me hago entender? O sea, la palabra me está diciendo que el hombre ahora adora más a lo que el Señor creó que al mismo Dios. Y entonces el hombre intenta a través de la naturaleza, entonces se habla de la diosa Mama, ¿sí? Entonces la Mama es la naturaleza, le llaman así. Ahora es un árbol, él me pasa la energía porque el árbol llora. Y empezamos a hacer una serie de cosas como tal, que como que lo vemos muy romántico y muy natural. No, está bien que queramos que haya una manera de mayordomía de cuidar la naturaleza. Pero por el deseo de cuidar la naturaleza hemos pasado de otro tipo de cosas donde Dios nunca nos llamó. Ahora, ¿qué tiene que ver en la cruz? Que el hombre, cuando no está reconciliado con Dios, va a intentar buscar reconciliarse consigo mismo a través de buscar una identidad que no está puesta en Dios, a través de buscarlo en lo emocional, a través de buscarlo en lo que hace. Eso es lo que está sucediendo con el hombre. Pero lo que Dios está buscando, o lo que Dios hace, es que Él utiliza la reconciliación para darnos identidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor enseña allí que nosotros, miren lo que dice allí la palabra en Romanos, allí en 2 Corintios 5:18. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Romanos 5:10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Quiero que reconozcamos esto. ¿Por qué estamos peleados con Dios? Porque sencillamente éramos enemigos de Dios. ¿Éramos qué? Enemigos de Dios. Pero pastor, yo nunca de verdad, a lo bien pastor, yo nunca me he puesto a hablar mal con Dios. O sea, yo nunca he proclamado cosas. Pero ser enemigos de Dios se está refiriendo a que nosotros no permitimos que Dios tome decisiones en nuestra vida. Que somos autosuficientes, que tomamos malas decisiones y demás, y que nos alejamos de Dios y empezamos a creer en lo que dice el hombre o en lo que dice la naturaleza o lo que indican los hombres que debe amarse a la naturaleza, pero no le creemos a Dios. Y empezamos a violentar todos sus principios, y eso lo que hace es que nos hace enemigos con Dios. Tú y yo somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, por el pecado de Adán y Eva. Ese pecado de alguna manera nos afectó a nosotros y tuvimos que cargar el chicharrón por el pecado de ellos. ¿De acuerdo? Pero a partir de los 6 años, cuando usted empieza a desarrollar conciencia, usted va a ver que un chino ya empieza a cometer errores y demás, porque ese mismo ha desarrollado el pecado. Entonces, todo eso lo hace enemigo del Señor. Entonces, el Señor dice: estos chinos, yo amo a los hombres y yo quiero que se acerquen a mí, reconciliarlos. ¿Y cómo los reconcilio? Entregando a mi propio hijo. Que mi hijo pague por sus deudas, que mi hijo los haga libres para que no haya ninguna deuda y que yo me pueda reconciliar con ellos y ahora podamos tener una relación con Dios. Amén. Entonces, lo que hace el Señor es que nos reconcilia. Bueno, pastor, pero eso entonces ¿a qué va? Primero, reconocer que esto que Él me está dando es importantísimo. Yo ahora puedo acercarme a Dios. Yo ahora puedo tener comunión con Dios. Ahora, imagínense en esto. Imagínense que usted tiene, algunos chinos le llaman la liebre. Tienen una liebre. Si usted tiene, por ejemplo, alguien conduce un carro y usted ahí tiene una liebre con otro que conduce un carro. Otro lo tiene en la empresa. Otro lo tiene en diferentes lugares, otros en la universidad, en el colegio. En la misma familia tiene una liebre, o sea, un enemigo como tal. Ahora, resulta que ese enemigo, el Señor le está diciendo: vaya, llame a ese enemigo. Y no, yo que voy a llamar a ese man. Si ese man lo que merece es la muerte. Señor, o tú te lo llevas o yo te lo mando. No mentiras, pero tienes algo con esa persona.
Pero ahora el Señor te dice, reconcíliate con Él y ahora hazlo padrino de tus hijos. Uy, no, hasta allá no, pastor. Imagínese. Nosotros no queremos los padrinos, pero bueno, eso es otra charla. Pero venga, acérquele. El Señor, éramos sus enemigos, pero ahora ya no somos sus enemigos, sino que ahora nos declara hijos. Imagínense. O sea, ahora el Señor dice, ustedes eran mis enemigos, pero ahora yo me voy a encargar de ustedes. Cuando un hijo es adoptado, los papás siempre hacen una serie de seguimientos y demás, son muy rigurosos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque necesitan mirar que esos papás tengan económicamente cómo poderlo sostener, que emocionalmente estén bien para poder desarrollar hijos sanos y demás. Entonces, en el momento que firmaron ese documento como tal, ahora sus papás se encargan completamente de esos hijos, se encargan de sus errores, se encargan de sus buenas decisiones, de sus malas decisiones, se encargan de darles provisión y demás. Cuando el Señor nos declara ahora hijos, es que el Padre te cuida. O sea, que el Padre está pendiente de tus necesidades. Sí, de esa embarrada que te metiste con quien no debía meterte. Es de esa embarrada también. De ese que está pendiente aún de tus errores. Ese Dios te va a quitar culpa y te va a formar. Ese Dios que ahora no te trata con castigo, sino que te trata con disciplina, con amor. Y ahora, ¿eso qué hace en mí? Que yo no esté mendigando amor. Que yo entienda que si Dios ya no está en guerra conmigo, porque yo voy a estar en guerra con los demás. Porque yo voy a estar odiando y esclavo del rencor, del resentimiento y demás. Porque a veces nosotros tomamos eso como algo que nos da aliento para salir adelante. Es que a mí me la hicieron. En 1945 fui a la guerra mundial. Eso que me pasó conmigo, que le daban a mis hermanos, les daban pañales y a mí me daban pura tela con lija. No, voy a demostrarle a mi familia que yo puedo salir adelante. Suena muy lindo porque algunos cobran su sed de venganza y su odio como fuerza para salir adelante. Y eso es lo que se llaman batallas empíricas. ¿Cuáles son esas batallas empíricas? Un hombre una vez salió a una batalla a enfrentarse, dijo, vamos con todos contra estos nuestros enemigos, y fueron. Y finalmente ganaron, pero quedaron como 10 o 20 de sus guerreros después de ser miles. Y uno lo dice, ¿realmente esto fue una victoria o fue una derrota? A veces nosotros cobramos en la falta de amistad o la falta de reconciliación con los hombres como la fuerza para salir adelante. Y nunca vas a disfrutar lo que estás haciendo. Nunca vas a disfrutar la vida. Porque vives esclavo. No vives con la libertad que el Señor te dio en la cruz de reconciliarte. Cuando otra persona te hace daño, no es que no duela, pero ahora vas a tener cómo poder restaurar esa situación. Pero veo muchos cristianos esclavos del resentimiento y del odio, con familiares que nunca se hablan, con personas o amigos que perdieron porque no fueron capaces de perdonar algo. Claro, sí, dolió y demás, pero nosotros necesitamos ser libres. Y el problema es que a algunos les empieza a ir bien en la vida, porque Dios es tan bueno que a veces bendice a unas personas que están llenas de resentimiento y de odio. Pero eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que a veces se esconden en su prosperidad diciendo, aquí no pasa nada, yo estoy muy bien. Pero el Señor llega y dice un día, si no, tendré que tratar con él o con ella para que se dé cuenta que tiene que volverse a mí. Por eso lo que tú y yo tenemos es que estamos reconciliados con Dios. Que tú ya no le debes nada a Dios y que ya no sales a mendigar. Sales con una postura completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya fuiste justificado, porque no le debes nada a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Y ahora ya no estás enemistado con Dios, sino eres amigo de Dios. Amigo de Dios, no, hijo de Dios, y amigo de Jesús, hermano de Jesús. Imagínense en eso. Es que ahora no va a estar viviendo con culpa y pensando que las situaciones difíciles es que Dios se olvidó de mí, es que Dios me abandonó. Así piensa un hijo que no entiende que su papá permanece. Digamos con el mismo caso. Imagínense que un niño entró a ser adoptado por sus papás y el niño lo que hace todo el tiempo es guardar la comida, duerme en el piso porque él no quiere que se disgusten sus papás para que lo devuelvan al orfanato, ¿me entiendes? Y hay mucho cristiano que se comporta así.
A veces quiere tratar de ser moralmente correcto para que papá no se ponga, para que el padre diga, ay, hoy se portó muy mal, hoy dejó de ser su papá. Hoy te dejo de amar, te portaste mal, lo siento, no te amo. Porque el amor de Dios no es así como el del ser humano. El amor de Dios es incondicional. ¿Es qué? Incondicional. Ahora, o sea que ese amor me ama tanto que yo puedo equivocarme y aún intencionalmente hacer las cosas mal. Sí. A que tengas unas consecuencias es diferente. Pero el Señor te ama tanto que no te va a obligar a que lo ames. No te va a obligar a que sigas sus principios, sino que Dios a ti te ama. Amén. Eso es lo que sucede. Dios nos reconcilió en 1950, 1940 y 45, Francia y Alemania se peleaban todo el tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Francia y se convierte en un problema tenaz porque vemos a Adolfo Hitler y demás. Con el tiempo se levantan unos gobernantes y dicen, los franceses decidieron, hagamos un pacto de no agresión y empecemos a construir juntos una nación para no volver a pelear. ¿Y qué hicieron? Entonces empezaron a decir, vamos a producir carbón y acero juntos y nos unimos y empezamos a trabajar. Y en el lugar, uno de los lugares donde fue una gran batalla, donde hubo una batalla entre los dos que hubieron muchos muertos, ellos decidieron hacer un pacto de reconciliación, donde las naciones no iban a ser más agredidas. Esto es un ejemplo de que si los hombres se ponen de acuerdo, pueden llegar a la reconciliación. En la antigüedad había había una manera cultural de cómo era que se reconciliaban. La reconciliación antes, cuando había un mayor o uno menor, el menor era el que tenía que buscar al mayor para que se reconciliaran. Culturalmente se manejaba de esa manera. Pero ahora con el Señor, el más alto, coge al más pequeño y se reconcilia con él. Eso fue lo que hizo el Señor. Está en paz con Dios. Pero ¿por qué no vives en paz? Mi pregunta es esa. ¿Por qué vives tan agobiado por las deudas? ¿Por qué vives tan agobiado por tus hijos? ¿Por qué vives tan agobiado por tus sentimientos? ¿Por qué vives tan agotado y cansado? Porque pareciera que siguieras esclavo. Y el Señor no te hizo esclavo. Eso lo puedo entender en alguien que no conoce del Señor. Yo puedo comprender eso en alguien, pero no puedo comprender en mi cabeza que haya personas que siguen esclavos de un sistema, de su carne y del mundo, como si no tuvieran identidad. Y algunos ya están pensando en qué máscara comprarse para empezar a ser animal, ¿me entienden? Y algunos no buscan máscaras, algunos buscan es personas. Yo quiero la empresa que se mantuvo, yo quiero eso, yo quiero este éxito de él, del otro. Y buscando sueños que no son propios. Porque si hay algo que el Señor nos da es identidad, propósito y nos nombra hijos. ¿Te has puesto a pensar que tienes un gran Padre que pelea por ti? Pero ¿por qué no lo veo en mi vida? Porque tú no crees. ¿Cómo funciona la fe? Que Jesús hizo milagros de sanidad en personas porque ellos creyeron y al creer, ¿qué pasó? Sucedieron milagros. La palabra del Señor entonces, ¿qué me está enseñando? Que si hay una recompensa en aquel que cree. Si tú pones a Dios y crees en Él y empiezas a caminar por fe, empiezas a ver milagros. La palabra del Señor enseña que Jesús en muchos lugares Él fue, hizo milagros, pero en algunos no hizo milagros porque Él lo dijo claramente. Aquí les falta fe. Y por la falta de fe no pueden ver mi mano poderosa sobre sus vidas. Es la misma manera cuando tú comprendes que estás reconciliado con Dios. Entonces, quiero mostrártelo de esta manera. El hombre estaba lejos de Dios, separado de Dios por sus pecados. Y el Señor, hay una distancia. Ahora, intencionalmente, no emocional, no simbólicamente, una realidad. Construyó un puente para que el hombre se pueda encontrar con Dios. Ese puente ya está construido. Se llama reconciliación. ¿Y a dónde está ese puente? Muéstremelo, pastor. Está en la cruz. Históricamente está allí y materialmente está allí. No es una cuestión emocional. Pero entonces, ¿cómo hago para cruzar ese puente? Depende de tu fe. De que tú vivas conforme a esa realidad
porque esa es la moneda de cambio en el reino de Dios. Cuando tú crees, empiezas a ver la mano de Dios. Cuando tú vienes acá a la iglesia, lo que pasa aquí es que Dios está buscando alimentar tu fe para que puedas vivir conforme a esas verdades y Dios se pueda ver en tu vida. Amén. Pero necesitamos cambiar esa postura para empezar a caminar en lo que Dios hizo, la obra de Cristo. La cruz no solo cerró una deuda, abrió un hogar. Imagínense en eso. Dígale al que está a su lado, no estás en periodo de prueba. Estás en un pacto eterno, dígale, estás en un pacto eterno. La guerra tuya y mía terminó en la cruz. Ahora deja de vivir como si siguiera activa esa guerra. Como que yo sé que a veces vienen crisis de soledad y a veces uno se siente solo. Pero si yo aplicara esta realidad, yo diría, yo no estoy solo. El problema es que yo o mis emociones sienten hoy ser hijo y mañana no hijo. Ya deje de vivir por sus emociones. Ya deje de ser tan emocional. Algunos se comprometen con Dios cuando todo va bien. O algunos vienen a la iglesia cuando todo está mal. Y ya tienes que dejar, entonces el Señor a veces te mete en desiertos porque dice, bueno, mijo, yo te llevé al desierto porque era la única manera donde me ibas a escuchar. Y a veces te mete en chicharrones. ¿Pero por qué? Porque te ama. ¿Cómo así? Hace unos días salimos a correr salimos con Jeremy en las bicicletas. Y Jeremy al principio él era más niño, entonces todo el tiempo era por la ciclorruta y demás, buscando que estuviera muy seguro. Pero un tiempo para acá ya está más grande y demás, vamos a meternos por las calles, vamos a ser un poco más osados, vamos a llevarlo a ir a un lugar más lejos. Y de repente nos estrellamos con una bicicleta a él, pero fue imprudencia de un señor que venía allí y lo estrelló. Y mi hijo dijo, todo feliz, ¡oh, mi primer accidente! Y entonces me pareció lindo eso, porque de alguna manera es como uno puede ver, oh Dios mío, en medio de esta situación, bueno, esta situación me está llevando, pero tú me proteges, tú me cuidas. Y esa fue la misma actitud que mi hermano, un día un amigo de mi hermano, se estrellaron, iban en un carro y se estrellaron y se tomaron una foto. En nuestro primer accidente también lo escribieron. Y me pareció lindo porque pueden decir, hay un padre que me ama, a pesar de estas situaciones, Dios me dejó de amar. Pero algunos tienen una situación y dicen, no, complicado, difícil. Ahora, no quiero decir que el desierto no sea difícil, pero el desierto tiene un propósito, acercarte a Dios. Pero hay una gran diferencia entre los que son hijos de Dios a que afuera no están viviendo a Dios, están viviendo en condenación y en misericordia de Dios. ¿Cómo así? Miren, a mí me impresiona cómo a muchas personas que no son cristianas les va bien. Y uno dice, pero pastor, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Porque Dios tiene tanta misericordia que aún los bendice para que le den el lugar a Dios. Pero para nosotros los parámetros de, yo quiero seguir a tal iglesia, yo quiero seguir a esto, yo quiero seguir al otro, pero ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué me dan? Uy, no, allá empezaron a hacer milagros y demás. Una gorda se volvió flaca y el flaco se volvió gordo. Y no, yo quiero estar allá, yo quiero estar allá. Y se cumple lo que dice la palabra, que el hombre no busca a Dios. El hombre quiere es que Dios lo bendiga, sus dádivas, lo que Dios le quiere dar al hombre es comunión, relación, y eso es lo que lo va a llevar a crecer. Amén. Entonces el propósito del Señor en medio de la reconciliación es que cambiemos nuestra manera de pensar. Ahora, ya entonces no somos enemigos de Dios. Piense por un momento. O sea que yo no soy enemigo de Dios. Entonces es mi amigo. Sí, ¿por qué no vas y hablas con él? Cuéntale tus pequeñas cosas. Yo recuerdo una líder que tuve y ella a los primeros días discipulándome me enseñó, yo oro y le oro al Señor aún por la horquilla de mi cabello. Eso me sorprendió y dije, pues esta china, ¿qué? Porque nuestra relación con Dios debería ser de todo el tiempo de esa manera. Cuando usted hace un devocional, no es como a 20 minutos haciendo el devocional, listo, hasta luego, Señor, pum, cerró y se fue. No, la idea es que el devocional es un tiempo para que lo disfrutes, pero para que todo el tiempo pases con Dios. Señor, ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? ¿Y cómo corrijo a mi hijo?
¿Y cómo actúo frente a esta situación? Uy, mira la opresión, mira cómo me habló mira cómo, uy, Señor, ayúdame, no sé qué. Esa relación con Dios se vuelve cada vez más evidente en tu vida cuando intencionalmente lo buscas. Amén. Pero vemos al Señor tan separados como si fuera un padre ausente. Mira, yo sé que muchos de nosotros tuvimos una falta de un papá. Y posiblemente algunos dijeron, no me faltó, pero eso era como que me faltaba. Porque aún siendo hijo, mi papá se portó re mal, prefirió a otros y demás. Sane su corazón, porque papá no lo va a abandonar. Porque papá, miren, el Señor no tiene favoritos, el Señor tiene íntimos. ¿Me hago entender? Y Dios te va a tratar de una manera totalmente diferente porque conoce tu personalidad, como eres. Aquí no todos venimos del mismo uniforme, todos somos igualitos, porque ese es el miedo de algunos para ser cristianos. No es que sí, allá me van a lavar el cerebro. Y todos vamos a ser allá esclavos del pastor y nos van a manipular. Ese es el pensamiento que tiene. No, el Señor al que llama, libera. El Señor llama, ¿y qué? ¿Qué hace? Libera. Y tal al que está a su lado, el llamado de Dios es para liberarte. No es ser un esclavo. Pero algunos ven el cristianismo como una esclavitud. Ay, levantarme a las 8 de la mañana, llegar a las 9, no, esclavitud. Toda la semana trabajando para tener que ir el domingo, esclavitud. Esclavitud, perdona mi hermano, esclavitud. Usted no ha disfrutado del cristianismo. Porque cuando usted disfruta del cristianismo, usted empieza a tener menos chicharrones con la gente. Le empieza a importar menos lo que digan o piensen de usted. No es que usted se convierte en orgulloso, sino empieza a amar a los demás. Cuando viene una dificultad se para y dice, Señor, ¿qué quieres formar en mí? Más fe. Pues vamos en esa fe en medio de esta dificultad. Y así uno empieza a comprender y a conocer cada vez más a Dios. Eso es libertad. Justificados. No le debo nada a nadie. Ya Dios me liberó. Y ahora somos reconciliados. No hay una enemistad, hay una amistad, hay un amor. Le hablo a los varones. A veces nuestro corazón se mueve mucho por las finanzas, porque somos hechos a eso. Cuando financieramente no nos va bien, Dios se olvidó de mí y no me ama. Se repitió lo de mi papá que me abandonó. Así pasó conmigo. Porque como que estamos tan enseñados que posiblemente el amor era manifiesto por lo que el Padre nos daba. No. Y entonces usted lucha cuando ve otros manes que han progresado y demás y dice, uy, ese man, mire, yo con 40 y tanto de años y ese tiene 23 años y ya fue a la Patagonia, o sea, Argentina. Ya fue a no sé qué, ya no. Y yo solamente fui a Melgar. Qué esclavizante, y se mete en una esclavitud ahí donde el mundo todo el tiempo lo quiere comparar. Compárese. Mire su carro y mire el carro de él. Mire la bicicleta que él tiene y mire lo que no sé qué. Yo encuentro, a veces voy a ciertos lugares y me dicen, ¿y ese reloj qué marca es? Y eso que usted tiene, no sé qué, porque son tan vacíos que necesitan que esas cosas les den valor. Entonces necesito unas buenas zapatillas para que cuando me vean, ese es un hombre de valor. Cuando me vean con un buen, ese es un buen. Y entonces caes en esa mentira y en un esclavo del sistema. Cuando te sientes amado, te importa menos el que dirán y empiezas a ser más original y empiezas a cumplir tus propios sueños, los que Dios puso sobre tu vida. No empiezas a copiar los sueños de los demás. Amén. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Pero su palabra tiene que convertirse en una revelación y en una manera de vivir. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Dios te dio una misión. ¿Cuál es la misión? Que busques mostrar, así como el Señor se reconcilió contigo, que empieces a reconciliarte con los demás. Pastor, todo iba muy bien, pero hasta que ya tocó este tema, no. O sea, ¿eso quiere decir que yo tengo que perdonar al fulano? O sea, ¿que esto quiere decir que empiece a mostrar amor a otros? Uy, no, pastor. Ahí, ya nomás. Ahí ya tranquilo, muy bien, o si no, devuélvame la ofrenda. No. El Señor, cuando Dios a ti te ama y te perdona tus pecados, tú dices, yo perdono, porque si alguien me perdonó, ahora puedo perdonar. Si yo siendo el enemigo de Jesús, el enemigo de Dios, Él se reconcilió conmigo y Él quiere que yo lo imite, yo tengo que aprender a perdonar a mis enemigos. Porque el Señor sabe que si tú no perdonas a los que te hicieron daño, esclavo eres de él o de ella que te hizo daño. ¿Sabes, iglesia, lo que te estoy diciendo?
Te conviertes en un esclavo de alguien que te hizo daño, te generó resentimiento. Y por eso a veces tu cara de amargura, por eso a veces te es tan difícil perdonar. Porque eres supremamente, si a mí me la hicieron, yo también la voy a hacer. Y todo el tiempo eres muy dado a juzgar a los demás. Y que ya tu esposo tiene que andar como un relojito, porque si no anda como un relojito, no, y ya, me hago entender. No, mentiras, eso no pasa aquí, pero eso en otros países donde pasa. Y a veces pasa que las mujeres están llenas de amargura, pero la mujer expresa su amargura, pero he descubierto en este tiempo que los hombres son muy vengativos. Y no lo expresan emocionalmente, uno lo ve alegre, igual. Triste, rencoroso, igual. Pero son rabones, disculpen la expresión, son rabones. Y sus acciones, no, ahora sí, yo con ese man no voy a compartir. Y siempre, nunca van a decir que odian, nunca van a decir que tienen rencor. Pero son esclavos de la falta de perdón. Porque tienen resentimiento y amargura dentro de su corazón. Y el Señor está diciendo, yo a ti te di el ministerio de reconciliación. Y el ministerio de reconciliación es que así como yo te perdoné, tú ve y perdona a esa persona. Wow. Miren esto. Es la historia, la palabra del Señor enseña de un hombre que era muy rico y que había un hombre que le debía mucho dinero a ese rico y que no tenía cómo pagarle. El rico, el rey, le dice, listo, yo te perdono esa deuda. Y el man salió, yuju, qué bien, me perdonaron la deuda. Pero ese man también tenía a alguien que le debía. Y cuando el man le dijo, venga, pero perdóneme la deuda. Y él dijo, yo no le perdono la deuda. Y el rey sabe eso y se enoja. Y le dice, ¿cómo, hermano? Si yo a usted lo perdoné, ¿cómo usted no puede perdonar? No, métanlo a la cárcel. Y eso tiene una implicación espiritual. Y dice que lo metan a la cárcel y que de alguna manera los verdugos le empiecen a agitar. O yo no sé si a levantarlo en la mañana más temprano, le echaban agua, lo amargaban, ¿me entienden? Eso es lo que pasa cuando tú no perdonas. Ya perdona. El perdón es un acto de obediencia. No es como que emocionalmente, no es que yo no siento perdonar, es que no es si siento, es obediencia. Porque cuando eres obediente a lo que Dios te dice, empiezas a vivir en libertad. ¿Empiezas a vivir en qué? En libertad, cristianos. Necesitamos perdonar a esa persona que nos cae mal. Si hay algunos que son lija, son personas que aún han hecho cosas, bendiga lo que le vaya bien, pero ya rompa ese cordón umbilical, porque lo tiene a usted de hijo, ¿me entiende? Y ya posiblemente esa persona se murió y usted sigue todavía con ese cordón umbilical. Ya suelte eso, libérese en el Señor. Ya no tome tan a la ligera cuando alguien habla mal de usted. Mire, si alguien habla mal de usted es porque tiene su corazón podrido, tiene basura y se la quiere arrojar a usted. No se convierta en un corazón para que le arrojen basura, ¿me entienden? Pero algunos son expertos, deme más basura, porque les gusta sentirse que todo el mundo lo rechaza. Y a veces uno habla con ese cristiano, me rechazó me rechazó el otro, porque no has comprendido cuánto Dios te ama. Si comprendieras eso, dejarías de ser esclavo del que dirán. Pero te pega muy duro cuando te rechazan. Te pega muy duro en tu soltería. ¿Por qué? Porque yo siento que los otros tienen y yo no tengo. Porque no entiendes que el amor de Dios llena completamente todo tu corazón. Amén. Dios me ha llamado a vivir y en el ministerio de la reconciliación Dios me está llamando a que debo predicarle a esas personas que no conocen del Señor porque están enemistados con Dios. Dios te ha llamado a ti. Esto no es solamente del pastor o de los líderes. Dígale al que está a su lado. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. ¿A qué se refiere? A que tú y yo debemos ir por nuestros familiares, por nuestros amigos y empezar a hablarles de que ellos están rotos porque no tienen a Jesús. Están rotos porque están enemistados contra Dios. Y como están enemistados contra Dios, están enemistados contra el hombre y por eso su vida es un caos. Tú y yo fuimos llamados a eso. No podemos seguirnos encerrando en cuatro paredes y decir, ya aquí todo quedó. Tú y yo necesitamos ir por ellos. Necesitamos dejar nuestra comodidad y empezarlos a amar, aún con sus debilidades, aún con sus cosas, aún si son enemigos de Dios. Pero tú y yo a veces, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo al rechazo. Esta semana le estaba predicando a alguien, le contaba a los líderes
y esa persona me rechazó. Y yo le di gracias a Dios, Señor, gracias porque me rechazó, porque estoy haciendo el evangelio. Y el evangelio o el ministerio de la reconciliación es hablarle a otros de Dios. Y te van a rechazar. ¿Por qué te van a rechazar? Porque en su mundo viven con una guerra y están tan confundidos que lo que saben del cristianismo es manipulación y demás y no quieren saber nada de Dios. Pero entonces, ¿qué? No hacemos nada porque alguien les sembró eso. Necesitamos ser osados. Dejar ese temor al rechazo. Si a él lo rechazaron, a mí me van a rechazar. Pero si yo no estoy estructurado en el amor a Dios, cuando me rechacen me va a pegar muy duro. Y me va a querer encerrar y no voy a querer hacer nada. Pero cuando entiendo que su amor me sustenta, cuando me rechazan a mí, lo están rechazando a él. Entonces, que llueva fuego del cielo y que los queme por no aceptar a Cristo. No, esa no es la manera. Porque ya fue quemado. Entonces, usted miren la cara y ven. Pero no me interesa. Pero lo que el Señor quiere es que dejemos de estar acostumbrados o encerrados en nuestra propia vida, nuestra propia burbuja. Porque si hay algo es que la vida va a ser pasajera. Que son 80, 90 años, 99 años. No es nada. Los más pelados lo ven, no, eso me quedan muchos años. Pero cuando uno empieza a ver qué pasa el tiempo, uno dice, 2026, ¿a qué hora se pasó ese tiempo? ¿Cuándo me salió la primera cana? ¿Cuándo soy? No, y este gordo maligno, ¿dónde? Es un demoníaco, Satanás. ¿De dónde salió? Porque no comprendemos que realmente esta vida, es como que construimos esta vida para nunca irnos. Y nos enamoramos tanto de la vida que nos olvidamos de la vida eterna. Dios promete vida y vida en abundancia, pero también nos promete vida eterna. Y qué bueno poder vivir esa vida eterna con nuestros amigos, con nuestros familiares. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Amén. Que se pongan en pie. Quiero agradecerles a todos aquellos que estuvieron con nosotros en esta mañana. Que Dios los pueda bendecir grandemente y que se reconcilien con Dios. Un abrazo, Dios los bendiga, Dios los guarde.